Hola, 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 ¿qué tal? Vamos a proceder a revisar el ejercicio que dejamos como asignación y alguna de sus variantes. Empecemos por recordar los formatos que establece la NIF para pymes que podemos usar. En este caso estamos viendo un estado de resultado integral presentado o clasificado por la función del gasto, ¿okay? Que es más o menos tradicional al que nosotros manejamos. También vimos algunos formatos de estado de situación financiera o balance general. Les recuerdo que en este caso, aquí donde dice 2X0, es el año de inicio del ajuste por inflación financiero inicial que se hizo, y a partir de allí entonces se pasa al año 1 al año 2, se presentan comparativos los últimos 2 años y este es el año base de comparación, es decir, se toma este año que está acá en su moneda original, se reexpresa a la moneda o al año de esto que está acá para que sean comparativos. Es decir, en este caso, al ser unas partidas monetarias, estas unidades de bolívares son comparativas a estas que están acá. Cuando se dice que son comparativas, no es que los ponemos uno a uno para verlos, no, sino que la moneda tenga el mismo valor comparativo a la que se está reflejando el estado financiero. Por ejemplo, si este fuera 2019, este sería 2018, se trae acá ajustado 2018 a bolívares de 2019 para que ambos sean comparados. Es decir, se trae esto que está acá, que es el año inicial, a el índice inflacionario del 2019 para que tenga el mismo valor funcional de la moneda acá. Estos son la forma como se presentan los pasivos. Ya vimos un poco que puede haber, digamos, debe haber la distinción entre corriente y no corriente, aunque esa presentación puede variar, como le mostré en las fotos, basada en el grado de liquidez o que la entidad prefiera mostrar la fortaleza, como se verá más adelante. Les dije en su oportunidad que PDVSA, por ejemplo, CanTV también lo hacen, muestran primero sus activos no corrientes, es decir, su propiedad, planta y equipo está arriba porque es una empresa industrial. Si fuera una empresa comercial, entonces le conviene más presentar el activo corriente de primero, que es lo que la gente o el usuario primeramente observa. Acá pueden ver uno de los que uso yo, el modelo que uso yo. Pueden ver acá que se está presentado en orden de liquidez. Se presentan primero las partidas más líquidas y por último las partidas menos líquidas. Esto también lo vamos a ver más adelante porque a partir de la próxima semana vamos a estar haciendo análisis ya de estados financieros y vamos a ver lo que es el análisis vertical y el análisis horizontal. Comparando, en el análisis horizontal se comparan las partidas año a año y en el análisis vertical se comparan las partidas del mismo año y se analizan. Ya eso lo veremos más adelante. Aquí está el estado de resultados integral, presentado también en bolívares. El estado de movimiento de las cuentas del patrimonio. Acá nosotros empezamos siempre con el año base, se refleja el movimiento que hubo en el periodo y debe cuadrar con lo que está en el
balance general. Yo acostumbro poner por acá, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí unos ceritos que yo acostumbro a manejarlo. Esto es que se compara este estado con esto que está acá. Claro, no se ve porque está para reflejar el valor comparativo y el flujo de efectivo, que eso también veremos cómo se hace. Yo les decía que partimos de la utilidad, se van reflejando unas partidas y al final, ustedes no lo pueden ver aquí por efecto de la lámina, al final se llega al resultado de bancos, es decir, lo que hay en bancos. Cada vez que se emita un balance de situación, un estado de situación financiera con propósito general o con propósito específico, se debe hacer siempre una declaración de cumplimiento. En este caso se indica que el primer ejercicio fue en el 2012 y que la compañía emite sus estados financieros con propósito de información general para sus accionistas. Es decir, cuando se emiten los estados financieros, se debe indicar cuál es el propósito de los mismos y asimismo se indica que no tiene obligación pública de rendir cuentas. También, esto es un repaso, también les dije que los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela son las BECNIF, que es una adaptación de las normas internacionales de información financiera. Esto lo vamos a ver también cuando estemos analizando en profundidad el boletín de aplicación número 8. ¿Ok? Esto no recuerdo si lo expliqué a ustedes, pero bueno, básicamente los boletines BECNIF en Venezuela se basan en dos formatos: el NIF para pymes y el NIF para grandes entidades, o lo que se conoce como NIF plena. Estos son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. Se hacen a dos niveles: NIF pymes y NIF para grandes entidades o NIF plenas. Bueno, a ustedes no quiero que se lo haya explicado porque esto se ve, creo que en la otra materia, pero no importa. Igual lo vamos a revisar. Decíamos también que el propósito de los estados financieros es proporcionar información útil para tomar decisiones de tipo económico acerca de la situación financiera, los resultados y el flujo de efectivo de la entidad que se esté informando. Hablamos también del principio de devengado y del principio del concepto de empresa en marcha. El devengado decíamos que era cuando las transacciones se registraban al momento en que ocurrían y no cuando se cobraban. Igualmente el concepto de principio en marcha es que una empresa está sujeta a permanecer a lo largo del tiempo en actividad, es decir, año a año esa empresa va a estar en funcionamiento. Aunque ahorita con la cuestión del coronavirus, la verdad está un poco difícil ese principio, ¿no? Ok, aquí vemos cómo el principio de devengado es que las transacciones se registran en los libros y se informa con ello en los periodos en los cuales se relacionan. Es decir, si yo hago una venta, la relaciono y la informo cuando ocurre y no cuando la cobro. Igual un gasto. El gasto lo efectúo cuando lo causo o cuando lo pago, lo que ocurra primero. Esto era del principio de la empresa en marcha. Bueno, ya entendemos que la empresa está supuesta a permanecer en el tiempo en sus operaciones. Decíamos también, este es un repaso, repito, decíamos también que los elementos de los estados financieros se agrupan en categorías según sus características económicas.
Básicamente los elementos de los estados financieros en el balance general, por ejemplo, son los activos, los pasivos y el patrimonio, que es hacia donde ya vamos a analizar el ejercicio. Y los elementos relacionados con la medición del desempeño, es decir, qué tanta efectividad operacional ha tenido la empresa, eso es el estado de resultados o el estado de ganancias y pérdidas. Ok, aquí vamos a lo nuestro. Para resolver y darle explicación al ejercicio, tenemos primero que saber lo que es un activo. De ahí la razón de las notas que se vio en el ejercicio. Entonces, dice la norma que un activo es un recurso que está controlado por la empresa, resultado de hechos pasados, y que la empresa en el futuro va a obtener beneficios. Existe una gran probabilidad de que obtenga beneficios en el futuro. El activo entonces tiene que ser un recurso controlado, producto de un hecho pasado. Puede haber desembolso de dinero o no, eso dependerá de la transacción, si fue efectivo, si fue a crédito, si fue la permuta de un bien por otro. Y como tercer elemento está el hecho de que debe necesariamente tener la alta probabilidad de obtener beneficios en el futuro. Aquí vemos, estos elementos son concurrentes, es decir, si son 3, se deben cumplir 1, 2, 3. No es que se cumplen 2, no, se deben cumplir 1, 2, 3. Se deben cumplir concurrentemente, se deben cumplir todos. Entonces, ¿cómo reconocemos un activo? La transacción tuvo lugar en el tiempo, es decir, fue producto de un hecho pasado. Este activo llegó ayer, entonces, producto del pasado. Llegó hoy, lo voy a informar mañana, es producto del pasado. Es un recurso económico, es decir, tiene un valor. Esto tiene un valor que es cuantificable. Yo lo puedo cuantificar, yo puedo saber cuánto vale, puedo determinar cuánto vale. Va a generarme beneficios no solamente ahora, sino que yo espero que me genere beneficios en el futuro, que haya una alta probabilidad de tener beneficios en el futuro y la empresa tiene control sobre él, lo puede mover de un lado para otro sin ningún tipo de restricción. Tiene control. Muy importante. No necesariamente tiene que ser, mío. Tiene que tener propiedad. Ya vamos a verlo más adelante. Pero sí debo tener disposición. Es decir, yo lo puedo mover o usar o romper o hacer lo que yo quiera con él. ¿Ok? Entonces, para la definición de activo, para saber si es un activo o no, tenemos que tener claro, primero, es un recurso económico, es decir, debe estar cuantificado. Va a generar beneficios en el futuro. La empresa tiene control. No es necesaria la propiedad. Tiene control sobre él. Que tiene control sobre él es que tiene disposición. Le puede dar el uso que él considere necesario. Pero ojo, ¿para qué? Para obtener beneficios. Y lo último es que esa transacción tuvo lugar en el pasado. Entonces, estas cuatro condiciones deben ser concurrentes, es decir, deben estar al mismo tiempo.
Cuando se dice acá que no es necesaria la propiedad, se refiere a esto, al leasing, al arrendamiento financiero. ¿Qué es el arrendamiento financiero? Yo no tengo capacidad de comprar esto, no tengo recursos. Entonces un tercero me lo da para que yo lo use, es propiedad del tercero y me dice, úsalo por 6 meses, me pagas una cuota durante esos 6 meses y luego a los 6 meses vemos, o los 180 días vemos si te quedas con él o me lo devuelves. Pero mientras tanto, úsalo como tú quieras. Entonces, no es de mi propiedad, porque es de un tercero, que sencillamente me lo ha dado para que yo lo use en arrendamiento. Leasing es un arrendamiento financiero de equipos. Ok, sigamos entonces. Ya sabemos entonces reconocer un activo. Un pasivo. ¿Qué es un pasivo? Es una obligación presente, es decir, la tengo actualmente. ¿Como resultado de qué? De un calamar del pasado. Es decir, algo sucedió que yo asumí esa obligación, que pudo haber sido una compra, un gasto, qué sé yo, cualquier cosa, pero tiene que haber pasado antes. ¿Ok? Y ese pasivo tiene un vencimiento, tiene una fecha de caducidad. En ese vencimiento yo tengo la obligación de pagarlo. Y para pagarlo, la empresa espera o tiene que desprenderse de recursos que suponen beneficios económicos. ¿Cuáles son esos recursos? Dinero en efectivo u otro bien. Es decir, yo puedo pagar ese pasivo con dinero o con otro bien. Por eso se dice que se espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios. Entonces, ¿qué es un pasivo? Es una obligación presente. Es resultado de una transacción pasada. Va a haber sacrificios porque yo tengo que desprenderme de un bien que iba a producir o me puede producir beneficio económico. Volvamos a la lámina. Aquí está. La empresa espera desprenderse de recursos que suponen beneficios económicos en el futuro. Hay un vencimiento, es producto de hechos pasados y la obligación está presente. Es decir, existe la obligación, tiene un monto, está definida en el tiempo y debo pagarla. Eso es un pasivo. Tenemos acá obligación presente de un hecho pasado. Hay un sacrificio de beneficios, bien sea de dinero o de otro bien. Entonces ya tenemos lo que es el activo y lo que es el pasivo. Ya tenemos cómo definirlo. Me llega esto acá y yo digo, es un activo. Para que sea un activo tengo que hacer la prueba de las 4 cualidades que debe cumplir el activo. Me llega esto para acá y digo, es un pasivo. Deben tener entonces las 4 cualidades del pasivo. 4 cualidades también del pasivo. ¿Cuáles son? Existe una obligación, caducidad en el tiempo, obligación de pagarla, debo pagarla, hay una exigibilidad de esa obligación y debo desprenderme de un beneficio económico, de algo que me va a producir un beneficio económico o que me pueda producir un beneficio económico. Un dinero u otro bien. Esas son las 4 características del pasivo y las 4 características del activo. ¿Qué es el patrimonio? Cuando se dice que es la parte residual, es lo que queda. Es el residuo, es el resultado de restar
porque nosotros sabemos que es el activo menos el pasivo. Eso es el patrimonio. Lo que tengo menos lo que debo es lo que me queda. Entonces, por eso se dice que es la parte residual. El patrimonio no necesariamente puede ser esa diferencia, puede ser está constituido por los aportes de los accionistas en capital o lo que son las acciones, puede estar constituido por ganancias o lo que nosotros conocemos como utilidades no distribuidas, está constituido por reservas, bien sean reservas legales o reservas estatutarias. ¿Saben la diferencia, no? Las reservas legales son las que me impone la ley. La ley me dice que yo debo hacer una reserva del 5% de mi utilidad neta hasta alcanzar el 10% del capital social suscrito. Mínimo. Puede ser más. Mínimo eso. Entonces, esas son las reservas legales. Las reservas estatutarias son aquellas mediante las cuales en los estatutos de la empresa se establecen. Pueden ser reservas para ampliación de planta, reservas para pagar deudas contraídas por los accionistas o por la misma empresa, puede ser reservas para compra de maquinarias, puede ser reservas para aumento de capital en el futuro, es decir, hay distintos tipos de reservas, ¿ok? El resultado, ¿cuál es? Todos sabemos cuál es el resultado. El resultado es cómo me fue. Si mis ganancias fueron superiores a mis costos, tendré ganancias. Si mis costos fueron superiores a mis ventas, tendré pérdidas. La norma establece que los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, es decir, desde que inicio hasta que termino. ¿Cómo sé yo si se trata de un ingreso? Hay un patrimonio, hay un aumento, en mi patrimonio neto. Pero, ojo, ese aumento de mi patrimonio neto no procede de los aportes de los accionistas, ¿okay? Es producto de las operaciones, es producto de transacciones. ¿Cómo se reconoce un ingreso? Cuando cumple la definición de ingreso, es decir, estas dos. Puede ser medida con facilidad. Y la entrada del beneficio financiero o del beneficio asociado al ingreso posee un alto grado de certidumbre suficiente. El hecho de que yo venda no quiere decir que cobre. Por lo tanto, hasta que no entre en caja esa venta, no puedo decir que se trata de un ingreso seguro. ¿Estamos claros? Clarito. Ojo con eso. Esto, bueno, se lo voy a dejar a ustedes para que lo vean. Vamos acá. Que es una novia. Acá. Perdón. Bueno, por estar echando la broma se movió la lámina. En mi tiempo se decía que una novia era un costo porque representaba un beneficio en el futuro. Y una esposa es un gasto porque es un sacrificio que se hace sin esperar ningún beneficio ni presente ni futuro. Ojo. En los tiempos de ustedes ahorita no sé qué se dirá. Ok, ¿cuáles las características? Vamos al ejercicio. ¿Cuáles son las características de la información? Comprensión. Las cifras que se presenten deben ser comprensibles. Relevancia. Debe tener una importancia relativa de lo que se vaya a hacer. Debe ser confiable.
confiable y deben ser comparables. Ya vimos que comparable no es que lo ponamos uno al lado del otro, sino que se establezcan comparaciones al mismo nivel de moneda, al mismo nivel al mismo poder de adquisición. No es lo mismo que yo tenga 100 bolívares ahorita a 100 bolívares de hace 6 meses, o $1 ahora a $1 de hace 6 meses. Eso es comparabilidad. Ahí les dejo unos ejemplos. Ya vamos a entrar al ejercicio. Todo esto es para llegar al ejercicio. Eso ustedes ya lo vieron conmigo. Esto también lo vimos. Esta relevancia. Ya van a ver la relevancia que tiene en el ejercicio que mandé a hacer. Confiable. La información tiene que ser confiable. Esto ya nosotros lo vimos, pero bueno, se los dejo allí en la lámina para que la consulten cuando tengan oportunidad. Aquí vemos lo que es la comparabilidad. Esto es muy importante porque lo vamos a ver mucho más adelante. La comparabilidad es, como les digo, que no puedo comparar, ese dicho que dice no compares peras con manzanas, es eso. Yo no puedo comparar bolívares históricos con bolívares reexpresados, porque estaría comparando peras con manzanas. Las políticas contables son importantes, las veremos también en su oportunidad. Esta es, digamos, la información básica. Y como les expliqué, en cada información se debe hacer una declaración de comparabilidad, de conformidad con las normas internacionales. Esto también se lo voy a dejar allí para que ustedes lo tengan. ¿Cómo medimos los estados financieros? Vamos para allá, ya nos estamos acercando al ejercicio. ¿Cómo medimos los estados financieros? O cómo medimos un activo. Lo podemos medir al costo histórico, es decir, al cuánto nos costó, que es lo que generalmente se hace. Podemos medirlo al costo corriente, es decir, al valor actual. No lo que me costó hace 3 meses, sino lo que me costaría reponerlo ahora. El valor de realización o de liquidación, es decir, a cuánto lo voy a vender o a cuánto lo puedo vender. En el caso del vehículo, si el vehículo tiene un año parado porque no tiene repuesto, no lo puedo vender al mismo valor que vendería uno que está full operativo. Y el valor actual no es el valor de realización ni liquidación. El valor actual es un valor que se saca mediante una fórmula financiera, que quiere decir que si yo, por ejemplo, voy a alquilar un leasing, voy a hacer un leasing o voy a tomar un préstamo por 100.000 bolívares, yo digo, voy a terminar pagando 150 en las cuotas que voy a pagar. Yo digo, ok, agarro ese préstamo, le aplico la fórmula de valor actual, valor financiero, y eso me da un resultado. Ese resultado representa el valor actual, es decir, cuánto representa ahora esos 150.000 que voy a pagar. Puede ser que representen 90, puede ser que representen 80, puede ser que represente 190. Va a depender de la tasa de interés en que se esté haciendo eso. Costo histórico, ya les dije que se registra, es la más utilizada, es el más común, porque es la más fácil de registrar porque es la que tenemos a mano, es la que conocemos porque es la que viene en la factura. Aquí se habla, ¿ves? Cuando se habla de valor presente es el descuento de las entradas netas, es decir, de una fórmula financiera. Me imagino que si ustedes vieron evaluación de proyectos o van a ver evaluación de proyectos, van a manejar mucho esta, o matemática financiera, me imagino que la vieron, van a ver esto mucho. Aquí está lo que nosotros estamos buscando, de tanto nadar para llegar a la orilla. Llegamos finalmente al reconocimiento, es decir, cómo vamos nosotros a incorporar eso en los estados financieros, siempre y cuando cumpla la definición del elemento que estamos buscando, es decir,
si es un pasivo, si es un activo, si es un ingreso, o si es un gasto, o si es un costo. Ok, voy a dejarle esto por acá. Ya esto lo vimos. Esto es lo dejo por aquí despacito para no moverlo tan rápido, para que vean el video con calma. Esto también para que lo vean con calma. Ya vamos a llegar al ejercicio. Ya llegamos al ejercicio. Lo voy a subir un momentito. A ver, permítame un segundo. Esto es en vivo, por eso está pasando todo esto. Ok. Todo esto que ustedes están viendo es en vivo. Espero que no aparezca una foto por aquí de una chica peligrosa. Vamos a esperar que se monte la hoja de cálculo. Ahí viene. Ok. Aquí tenemos entonces el ejercicio tal como les fue suministrado a ustedes. Aquí está el ejercicio, esto es en vivo, recuérdenlo. Aquí está el ejercicio tal cual les fue mostrado a ustedes con unas notas. Estas notas que están acá son cumpliendo el principio de revelación, es decir, el auditor o la persona que lo hizo está cumpliendo en revelarles a ustedes lo que él más o menos vio. Puede ser mucho más la información que haya, y son ustedes los que van a determinar qué relevancia tienen estas notas que están acá. Muchos preguntaban que qué hacían con esto, que si esto era histórico, que si esto era reexpresado. No nos importa el cómo lo presenten. Esto puede estar a costo histórico, aquí decía ajustado, pero ajustado no significaba que fuese ajustado por inflación, ni que cumpliese los principios de contabilidad generalmente aceptados. No existe un balance de comprobación ajustado, existe un balance general, existe un estado de situación financiera. Por lo tanto, un balance de comprobación ajustado no existe. Ajustado por inflación me refiero. Ajustado existe porque obviamente cuando se habla aquí de ajustado es porque ha sido ya limpiado, vamos a decirlo así, en sus cifras preliminares. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la finalidad del ejercicio? Nosotros somos los que vamos a revisar estos estados financieros. Vamos a analizar los estados financieros. Entonces nosotros tenemos la potestad de evaluar la razonabilidad de estas cifras. ¿Con qué? Con nuestros conocimientos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el balance general o el balance de situación. Nos vamos para acá y acá tenemos el balance de situación financiera de la empresa. Lo podemos presentar así, en una columna, en 3 columnas, es decir, la presentación es como a ustedes les parezca más cómodo. Yo lo voy a presentar así para efectos de ejercicios posteriores que vamos a hacer con esto. Voy a presentar primero el activo como inversiones permanentes. Yo estoy tomando uno corriente, que son los bonos de la deuda pública, porque tienen un vencimiento de 3 ejercicios superiores a lo que estamos evaluando, igual que las acciones no son para la venta, sino que son inversiones permanentes. Propiedad, planta y equipo debidamente depreciados. Los intangibles. Muchos me preguntaban qué hacían con estas cuentas de orden. Esto es contabilidad 1, contabilidad 2. Sencillamente las cuentas de orden son partidas que no afectan nuestro balance general, pero tampoco las tenemos nosotros. Estos giros al cobro es que salieron al banco, no los tenemos nosotros. El banco tampoco me dio el dinero, son giros al cobro. Por lo tanto, la propiedad no se ha cedido, simplemente se trasladó, caminó hasta el banco, pero sigue siendo nuestra, pero tampoco lo tenemos. Entonces se lleva como una especie de cuenta de orden, igual que una fianza.
Cuando otorgamos una fianza, mientras no se ejecute, es una obligación que está allí, pero deben cumplirse ciertas cosas para que se ejecute. Muy bien, aquí tenemos entonces el activo. Una vez analizado, muchos me preguntaban qué era la marca de fábrica. La marca de fábrica es un intangible, eso también es contabilidad 1, contabilidad 2. Eso se amortiza obviamente en el tiempo. Entonces, bueno, acá tenemos el balance, se los voy a poner poco a poco. Aquí tenemos el activo, tenemos el no corriente, propiedad, planta de equipo o activo fijo, como lo quieran ustedes llamar. Tenemos otros activos. Voy a colocar los pasivos. Tenemos de este lado pasivo corriente, no corriente, los apartados. Entonces vamos con las notas. Muchos me decían, ¿qué hago con las notas? ¿Cómo los ajusto? ¿Qué hago? Bueno, vamos a empezar por la nota más fácil. La empresa no ha tenido litigio en los últimos 3 años. Es decir, la empresa no ha tenido juicios, no ha hecho desembolsos, no ha tenido ningún tipo de problema legal. Mas, sin embargo, acá hay una partida que dice apartado para litigios pendientes. Es un pasivo, apartado. Entonces, preguntamos, ¿es un pasivo? Le hacemos las 4 preguntas. ¿Es producto de una transacción o de un evento que sucedió? No ha sucedido, es un juicio y dice que no ha habido juicio en los últimos 3 años. Entonces, esa condición ya no la cumple, ya no es pasivo. Puede cumplir las otras, como no podría, porque si no cumple la primera, menos puede cumplir las otras. Entonces, no es un pasivo, la sacamos. ¿Cómo la sacamos? Ojo, no le vamos a decir a la empresa, sácalo. Nosotros, cuando estemos haciendo el análisis de este estado financiero para el tercero o para el banco o para nosotros para dar el crédito a esta empresa, es decir, somos nosotros como especialistas financieros lo que vamos a hacerle el análisis y la reestructuración a este balance o a este estado de situación financiera. La empresa lo seguirá considerando como él quiera. La empresa puede seguirlo considerando esto como un pasivo. Eso es un asunto de la empresa como tal, no nuestro, como analista financiero, ¿ok? Que quede eso claro. Bien, vamos con la otra nota. La otra nota dice acá, vamos con la primera, la segunda. El inventario tiene una nota que el 25% del monto está obsoleto. ¿Qué inventario? El inventario final, este inventario que está aquí, este es lo que vamos a tomar para nuestro balance. Aquí lo tenemos. Entonces venimos para acá y de este inventario que está aquí, hay un 25% que está obsoleto. Bueno, si la empresa quiere engañarse y lo quiere considerarlo full, ese es su problema. Pero nosotros como analistas financieros, nosotros como especialistas del análisis que estemos haciendo de la situación real de la empresa, tenemos que darle el valor. Entonces, esto sencillamente es un activo, ¿cierto? Pero es un activo que no, digamos, no va a representar esta cantidad de un beneficio en el futuro. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un deterioro, así de sencillo. Ya después vamos a ver cómo lo ajustamos. Vamos con la tercera nota. El vehículo se encuentra en el taller desde hace 6 meses en espera de un repuesto. Bueno, ahí no podemos hacer nada. El vehículo seguirá siendo un activo. Lo tendremos en stand-by a ver qué sucede. ¿Qué sucede? Porque no ha cumplido, digamos, el tiempo suficiente como para determinar si se ha deteriorado o no. No tenemos información relevante que nos indique si está deteriorado o no ese vehículo. El banco acreedor de la hipoteca se encuentra intervenido por Fogade. El proceso de intervención se estima en 3 años. Bueno, esperaremos 3 años a ver qué pasa. Tampoco podemos tomar ninguna acción allí, puesto que no tenemos información que nos indique
qué acción va a tomar Fogade con respecto a eso. Si va a demandar, si va a cobrar, si la va a condonar, si la va a perdonar, si no la va a regalar. No tenemos información que nos diga lo contrario. Las prestaciones sociales son calculadas de manera sencilla. Es el deber ser. Hay empresas que por el contrario te la calculan doble o triple o cuádruple y entonces hacen un apartado, digamos, exagerado. Cuando digo que es el deber ser es porque esto es sujeto a discusión con algunos auditores. Sin embargo, tenemos que tomar ojo con esto. No vamos a hacer nada puesto que lo vamos a considerar que está bien. Más hay un boletín de aplicación de la federación que indica cómo debemos nosotros hacer el cálculo de las prestaciones sociales. ¿Ok? Porque si bien las prestaciones sociales, para que ustedes sepan, digamos, las prestaciones sociales se acumulan cada 15 días, cada 3 meses se le acumulan 15 días hasta cumplir 60, también hay un artículo de la ley que dice que cuando la persona se retira, se le debe pagar el equivalente a 30 días de salario por cada año trabajado, la mayor cantidad que haya entre ese cálculo que estoy haciendo ahorita o lo que tiene depositado en cuenta. Y lo que tiene depositado en cuenta en prestaciones sociales sencillas siempre va a ser menor que el cálculo de los 30 días por la cantidad de años trabajados. Pero eso es otra harina de otro costal. Vamos a decir lo que prestaciones sociales sencillas está bien de acuerdo a la ley y eso es una cuestión de criterio. Ahí no podemos hacer nada. La nota 7 dice que el 15% de las cuentas por cobrar se consideran incobrables por efectos de la pandemia, pero no nos dice más nada. Aquí lo único que tenemos que hacer es incrementar nuestra provisión. Ok, entonces, ¿cuáles son los ajustes que se hacen de acuerdo a eso? Lo vamos a ver acá. Agarramos por acá en el pasivo, le ponemos color a la vida y tenemos acá la provisión pasa de 250, el 15% pasa a 437, el inventario de mercancía que es el 25%, sencillamente como es un activo por el haber se disminuye y baja a 375. Entonces aquí tenemos el saldo ajustado ya de lo que dice la nota. Repito, estos saldos ajustados son para consumo nuestro, para nuestros análisis. Si yo soy banco, este va a ser mi cifra, no esta. Estas son las cifras de la empresa. Si ella se quiere seguir engañando, eso es otra cosa. Eso es como una novela que estábamos viendo en casa hace tiempo y le dice Ura, oye, he visto a tu marido salir de la habitación del hotel con otra chica. Y la muchacha le dice, a mí mi madre me enseñó que en estas situaciones hay que mirar para otro lado. Ese es el caso exactamente de esta empresa. Ella podrá seguir manejando estas cifras, pero nosotros, como analistas financieros, tenemos que hacer estas modificaciones para nosotros. Ellos seguirán teniendo sus estados financieros, así como están acá. No había más nada que hacer con los activos, por lo tanto siguen igual. Simplemente se hizo un ajuste por esta cantidad. Vamos a ver los pasivos. ¿Qué ajuste había que hacer a los pasivos? Vamos a verlos. Hacemos lo mismo, le damos claridad a la vida y vemos qué ajustes se hicieron a los pasivos. Aquí está. Litigio pendiente, sencillamente lo sacamos, no existe litigio, esta partida no existe, este pasivo no existe, porque no podemos reconocerlo como un pasivo porque no cumple las condiciones. Y ustedes me dirán, ajá, ¿a dónde llevo todo eso? ¿A dónde se llevan los apartados? A las utilidades no distribuidas. ¿O de dónde salen los apartados? De las utilidades no distribuidas, o mejor dicho, de los resultados de los periodos. ¿Y a dónde van a parar los resultados de los periodos? A las utilidades no distribuidas. Es decir, todos estos gastos que se hicieron durante los últimos 3 años los han sacado de los resultados de esos 3 años que vienen a parar acá. Entonces, sencillamente,
yo lo debito de acá y lo abono acá. ¿Por qué? Porque estoy sencillamente devolviendo el dinero que me habían quitado para hacer esa provisión. Y ustedes dirán, ajá, esto que está aquí ¿qué es esto? Esto que está aquí es sencillamente el gasto que yo estoy asumiendo ahora. Estoy asumiendo un gasto también para el inventario y para aumentar mi provisión de cuentas por cobrar. Aquí lo tenemos, 187 y 125, ¿cierto? Entonces aquí está, 187 y 125. Y los 500 son estos que están acá. ¿Cómo me quedó mi estado de resultados? O mejor, mi utilidad no distribuida. Ah, bueno, en lugar de 600 me subió a 787.500. Lo demás quedó igual. ¿Cómo sé yo si esto está bien? Ah, porque en mi pasivo yo hice esta cantidad por el debe, esta cantidad por el haber, y esto lo hice en el activo. Entonces aquí está, sumas iguales. Mi balance me cuadra, 31.687. Me vengo para acá. Mi activo, 31.687.500. Por lo tanto, mi balance está absolutamente cuadrado. Ahora, ¿ustedes qué van a decir? Usted se volvió loco. No. No me he vuelto loco. Repito lo que les digo. Esto es lo que presenta la empresa. Si la empresa se quiere, como dicen por allí, caer en embustes, ese es su problema. Cuando a mí me llega un balance, un estado de situación financiero, yo miro las notas que hacen los auditores o a través de conversaciones con los ejecutivos, con los responsables, uno más o menos puede sacar información. Entonces ya estos son los balances ajustados para mi consumo, para el estudio que yo voy a hacer. Entonces yo sencillamente armo mi balance y digo, el de la empresa trae esto, dice estos ajustes, armo una hoja de ajuste con esto y le presento, aquí están mis saldos ajustados. Este debería ser el balance más ajustado a la realidad, con el reconocimiento de los activos y los pasivos. Claro, esto es un ejercicio netamente académico y puesto con pinzas para que así fuese. A veces no es sencilla encontrar la información, pero esta es la mecánica que se debe seguir para hacer un análisis de estado financiero. ¿Ok? Revisamos el estado de resultados, lo presentamos en función al gasto, que es el que normalmente se hace, las ventas brutas, las devoluciones y rebajas, el costo de venta, las compras, obviamente, para inventario inicial más las compras, menos el inventario final. Tenemos aquí inventario final, tenemos aquí mi costo de ventas y tengo mi ganancia bruta. Mi ganancia bruta, ¿qué representa? Con esta cantidad es que yo voy a tener mis gastos operativos, mis vendedores, mi personal de administración, todo lo demás. Con esto es que yo voy a financiar la operatividad de la empresa, de cualquiera, de quien quiera que sea. Ustedes pueden ver allí el gasto de venta, el gasto de administración y me va a dar la utilidad o resultado en operaciones. Luego tenemos entonces lo que les comentaba de la reserva, de la utilidad antes de impuestos sobre la renta. Yo le deduzco el 5% para mi reserva legal. Aquí está, mírenlo, 70. ¿Ok? El impuesto sobre la renta dice el ejercicio que es 15%, pero bueno, puede ser más, puede ser menos, lo que fuese. Y por último tenemos la utilidad neta del ejercicio, que es la que va a ir a el patrimonio. Esto formará parte, iniciando el periodo ya, con las utilidades no distribuidas. Ahora bien,
es un poco lo que estábamos hablando que veremos más adelante. Estas utilidades no distribuidas, este resultado del ejercicio es a costo histórico, por lo tanto no se puede tocar. El accionista puede decir, ah, qué bueno, tuvimos utilidad, dame mi plata. No, señor, no le puedo dar plata hasta que no tengamos el ajuste por inflación financiero, que determinemos si realmente por efecto de la inflación hemos tenido utilidad o hemos tenido pérdida. Le puedo decir ya de una vez, si analizáramos esto, que esta empresa tendría pérdidas por inflación. ¿Por qué? Porque cuando sumamos las partidas monetarias, si quitamos los 500.000 de inventario, vamos a quitarlo aquí para que vean, quitamos los seguros por anticipado, le va a dar 5.000 más 6.000 le va a dar a 11.000, 11 millones. Es superior esos 11 millones a los 5 que tiene como pasivos acá corriente, y la inflación los va a matar. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso ya se verá más adelante. Entonces, esto es el resultado del ejercicio que teníamos previsto realizar. Espero hayan entendido la explicación y nos veremos en un próximo video. Chao y muchas gracias.